Bienvenidos a mi canal de YouTube Despertar con Speedy, en un capítulo más para mejorar la calidad de vida de otros seres humanos, porque la vida no es fácil, pero es bella, y a pesar de las dificultades y a pesar de los obstáculos que tenemos, siempre va a haber motivo para vivir, motivo para aprender, motivo para investigar, motivo para vivir y no perder la alegría. No perder el ánimo, no perder los deseos de llegar cada vez más lejos. Deberíamos ser siempre como niños, jugando, riendo, sin rencores, hablando, conociendo, sin estar juzgando ni poniendo etiquetas. Ni yo mismo poniéndome etiquetas, es que yo soy muy miedoso, es que yo soy muy cobarde, es que yo soy una persona muy irascible, yo soy muy rabioso, mi papá también era así. No. Vamos a vivir una vida alegre, una vida tranquila, una vida feliz, una vida en paz, una vida llena de oportunidades que nosotros las vamos a crear con nuestra alegría. Porque el ser humano es súper dotado, es una máquina tremendamente creativa, ese cerebro que puede tener pensamientos de pasado, que puede recordar, y esa mente que puede imaginar es sencillamente maravillosa. Es el insondable mundo del espíritu, el insondable mundo de la mente. Son miles de millones de posibilidades las que existen. Y a veces nos quedamos ahí con ideas, dando vueltas y vueltas. Lo digo siempre como corcho en remolino. Hoy traigo un tema, a mí me apasiona porque yo lo sufro, el miedo. Y a mí no me da pena decir, tengo miedo. Experto en miedos, a mí me ha dado miedo de todo. Pero un día descubrí que si yo quería vivir y tener planes y tener proyectos y tener relaciones, y mejorar la relación conmigo mismo, yo tenía que enfrentar el miedo. Vamos a hacer una cartografía del miedo, porque es que todo el mundo dice, está estresado, está deprimido, está angustiado, está ansioso, tiene como una crisis neurótica y le ponen denominaciones a los problemas emocionales, pero la verdad es que tenemos que pedir ayuda cuando esto se vuelve una situación que permanece en el tiempo, que estamos muy intranquilos, muy inquietos, que no podemos dormir, que nos exaltamos fácilmente, que no nos podemos concentrar, que no podemos tener relaciones estables con otras personas, que no podemos ejecutar un trabajo dedicadamente, responsablemente, con todos los 5 sentidos que se requieren para ejecutar cualquier tipo de obra, cualquier tipo de trabajo. Entonces ahí, cuando ya sentimos eso y eso persiste en el tiempo, entonces tenemos que pedir ayuda. Les decía, vamos a hacer la cartografía del miedo. El miedo, entonces, hay una sensación de intranquilidad o inquietud. Si la sensación es una sensación agradable, por ejemplo, como cuando nos vamos a encontrar con la novia, con una persona que nos gusta mucho, con una persona que queremos algo más allá de la simple amistad. Entonces le da a uno lo que llaman las maripositas en el estómago. También voy a un nuevo trabajo que quise tenerlo durante mucho tiempo. Ahora me han entregado la posibilidad de ejecutar ese trabajo. Y entonces yo tengo como ese vacío aquí a nivel de las vísceras en el estómago. Pero es una sensación agradable. A eso se le llama excitación. Pero también podemos tener intranquilidad e inquietud desagradable. Cuando esa inquietud o esa intranquilidad desagradable no tiene motivo, entonces la llamamos angustia. Estamos angustiados y no sabemos por qué. Cuando esa intranquilidad o esa inquietud es de un origen conocido, entonces la llamamos miedo. Yo diría, el miedo es la emoción que más mala prensa tiene. La gente
quisiera no tener miedo, pero eso es imposible. Lo que pasa es que el miedo tiene diferentes clasificaciones. Podríamos hablar de los miedos necesarios, que son los miedos que nos protegen y los que todavía nos tienen sobre el globo terráqueo. Yo me imagino el hombre en épocas primitivas que vivía resguardado en las cavernas y existían esos animales prehistóricos, grandotes, que podían devorarlo de inmediato. Él sentía miedo y él se quedaba resguardado en las cavernas. Entonces, ese miedo es un miedo necesario. Y además de eso, es un miedo del cual tenemos conocimiento. Eso me produce miedo y me protege. Pero hay unos miedos innecesarios. A nosotros nos dieron esa capacidad de imaginar, de crear, y a veces nos vamos mucho más allá y vamos creando miedos y vamos haciendo suposiciones, normalmente sobre cosas que no van a suceder. Tenemos miedo, esto va a suceder, esto va a pasar. Y resulta que no pasa absolutamente nada. Entonces son miedos inventados, son miedos innecesarios, miedos que no nos sirven absolutamente para nada. A esos miedos hay que darles una patada en la nalga y sacarlos de nuestra vida, porque no sirven para nada. Pero también tenemos los miedos bioquímicos. Inexplicablemente una persona siente que está inquieto, que está intranquilo, tiene un trastorno de ansiedad generalizado, está muy inquieto. En algunas ocasiones un trastorno de la glándula tiroides. Si la producción de tiroxina está por encima, la persona tiene hipertiroidismo y esa persona es acelerada. Esa persona no encuentra sosiego, no encuentra paz, pero esa intranquilidad que tiene es una intranquilidad de origen bioquímico. Entonces va a tener que ir donde un endocrino, el endocrino le va a hacer un examen, van a determinar que esa persona tiene hipertiroidismo, que tiene que tomar una droguita para regular, entonces ya le dicen qué cantidades le regulan su problema y la persona puede tener más estabilidad. Ese podría ser un miedo de tipo bioquímico. Hay otro que tendrá la producción de tiroxina bajita y en ese caso entonces también es necesario visitar el endocrino y el endocrino dice tómese 125, tómese 100, tómese 50 de tiroxina, medicamentos que tienen diferentes nombres en el mercado de las medicinas. Entonces usted puede tomar Eutirox, puede tomar Trocin, en fin, unos medicamentos que sirven para regular la tiroides. Pero también existe falta de serotonina, dopamina, oxitocina, las que llaman las sustancias de la felicidad, y si usted no las tiene, entonces empieza a experimentar intranquilidad. Debe consultar con un psiquiatra, el psiquiatra determina que a usted le está haciendo falta y hay unas medicinas que sirven para incrementar los niveles de esas drogas que hacen que el cerebro funcione bien. Y entonces la gente tiene mucho miedo porque se van a convertir en drogadictos. No, esas personas son dependientes. Igual que cuando una persona tiene problemas con el azúcar en la sangre, entonces la persona tiene que tomar su medicamento para regular el azúcar en la sangre. Si no se lo toma, entonces va a colapsar, van a colapsar los riñones, eso se va a volver un problema, te van a tener que hacer diálisis, te la tenés que tomar y te la tenés que tomar permanentemente, igual que la droga para la tiroides. Pero eso no quiere decir que yo sea un drogadicto. Yo soy una persona dependiente. Igual que tomo la droga para la presión arterial, porque si no me la tomo, entonces la presión se sube, puedo tener un infarto, un derrame cerebral, mi organismo puede colapsar y empezar a dañar órganos del cuerpo y eso se vuelve un caos. Existe la depresión. Yo diría que la depresión es un exceso de pasado. La gente queriendo resolver cosas que ya no puede resolver, cosas que pasaron y ya no se pueden cambiar. El otro entonces tiene ansiedad. Ese se va al futuro. Ese que está en el futuro pensando, me va a pasar esto, me va a pasar aquello. Cosas que no van a pasar nunca, que tal vez nunca sucedan. Y esa persona se mantiene a toda hora en un movimiento, en una inestabilidad,
no puede centrarse para realizar sus labores, para tener conversaciones, para tener diálogos, para centrar su atención en resolver las cosas que se pueden resolver, no para tratar de entender lo que es irracional. Hay cosas que el ser humano no puede resolver. Que es que, y después de la muerte, y si yo me muero, ¿para dónde voy? Y empiezan a pensar y a pensar, y nadie ha vuelto a decirnos qué es la muerte. Entonces, ¿para qué pensamos en eso? No tiene sentido. Estamos tratando de resolver lo que no se puede resolver. Hay cosas que no se pueden resolver y hay que aceptarlas. Entonces, dedíquese a resolver lo que le toca resolver, y es posible resolver con trabajo, es posible resolver con estudio, es posible resolver buscando conocimientos por fuera. Eso es lo que hay que hacer. Pero a veces el pensamiento, no, esto, me voy a enfermar, si yo hubiera hecho tal cosa, no puedo, no soy capaz, y dele. Entonces, ahí hay un problema muy, muy grave. Ese se llama ansiedad, el otro se llama depresión, pero también existe el trastorno de ansiedad generalizada, esa inquietud constante que tiene una persona, pero ya por motivos de tipo psicológico, porque tiene rabia acumulada, porque tiene ira acumulada. En estos días me contaban la historia de un joven que descubrió que el papá y la mamá lo concibieron el primer día que se conocieron. Estaban en una fiesta de sexto de bachillerato. En esa fiesta, después de tomarse unos traguitos, tuvieron relaciones sexuales, y de ahí pues nació este muchacho. Y el muchacho vive con ese rayado: es que a mí nadie me quiere, es que yo soy un hijo no deseado. Y el hombre se quedó ahí. Entonces el resultado: drogadicción, conflictos permanentes con todo el mundo, salido de la ropa por cualquier cosa. Personas con mucho talento, pero también con muchos problemas emocionales, con cosas no resueltas del pasado, con dolores, con heridas emocionales que todavía no han resuelto. Y esas heridas emocionales, la mayoría de las veces, se resuelven con el escalpelo del perdón. El escalpelo es ese instrumento que se utiliza en cirugía, con el que cortan, abren, hacen lo que tienen que hacer, limpian, echan para que no se infecte. El escalpelo emocional con el que tenemos que trabajar los seres humanos es el perdón. Perdonar a los demás, pero sobre todo perdonarnos a nosotros mismos. Si no perdonamos, esas heridas van a estar ahí. No van a pasar, y el tema es que nos van a enfermar, porque el cuerpo habla. Entonces yo decía, es mucha la preocupación que tengo, porque yo veo mucha gente con pánico. Yo veo mucha gente irascible. Veo mucha gente que no es normal su comportamiento. Y sobre todo hay una cosa que se volvió muy común entre la gente. Ve, ¿dónde está tal? No, él está incapacitado. ¿Qué le pasó? Mareos y vértigo. Tienen mareos y vértigo. Y resulta que generalmente van al médico, pues porque sí, ya esa condición se vuelve inmanejable. La persona no puede tener actividad porque a los 2-3 minutos de levantarse ya tiene el mareo, no puede enfocar, el mundo le da vueltas, perdió la cabeza, y después de un ataque de esos viene el ataque de pánico. Entonces la persona se resguarda, la persona no puede vivir sino acostada, no hay actividad, no hay acción. Y van donde el médico, que es lo correcto, ojo, es lo correcto. Y el médico dice: tenés un problema a nivel del oído medio, te voy a mandar estos medicamentos, tómate esto, que con esto te alivias. Perfecto. Se toma el Dramamine, se toma la otra medicina, y bueno, vuelve al equilibrio. Pero unos días después vuelve otra vez y se presenta el problema del mareo y del vértigo. En estos días, leyendo, me encontré un libro que se llama El origen de la ansiedad, de un autor que se llama Ariel Yoselowski. Y él tiene un capítulo muy especial que habla sobre los mareos y el vértigo,
Y entonces él no desconoce la medicina, no la puede desconocer, pero él dice que la mayoría de las veces se va a la parte física, pero no vamos a la parte emocional. Y resulta que la persona, el tema, por ejemplo, la cabeza es la parte del cuerpo más pesada y los músculos del cuello están bien desarrollados, pero deben ser flexibles. Cuando la persona empieza a tensionarse, cuando la persona empieza a acumular odio, angustia, rabia, ira, entonces empieza a endurecer los músculos del cuello. Y los impulsos eléctricos que manda el cerebro le mandan una información equivocada al cerebro. Normalmente la persona tiene un ojo que ve más que el otro ojo, eso se llama astigmatismo. No es tampoco una regla general, no es regla general. Entonces, un ojo ve más y el otro trata de acomodarse. Y aparte de tener el problema del astigmatismo, la persona está recibiendo información errónea, eléctrica desde la parte del cuello, tanta información, y el cerebro recibe esa información y se juntan todas esas cosas y se produce el desequilibrio. Si se ponen a mirar personas que tienen el problema del mareo y el vértigo, nos encontramos con unos problemas increíbles. Por ejemplo, Ariel Yoselowski cuenta la historia de una mujer que empieza a tener episodios de mareo y vértigo persistentes continuamente. Busca la ayuda médica, le dan ayuda médica, pero no pueden resolver el problema. Hasta que ella busca la ayuda de este señor Yoselowski y él empieza a buscar a nivel del cuello, encuentra que el cuello pues lo puede masajear muy suavemente, que la cabeza también la puede masajear muy suavemente. Encuentra que estos músculos están totalmente duros y resulta que las cervicales, las del cuello, están desalineadas. Entonces él dice, hay que buscar alinear el cuello, hay que masajear suavemente el cuello, hay que masajear suavemente la cabeza, hay que desintoxicar partes del cuerpo que han ido acumulando, yo no sé cómo se llamará ese tipo de basura porque es que yo no soy médico, pero sí, se van armando unos nudos y ahí, digamos, ya la sangre no circula normalmente. En fin, hay cosas que no, porque eso está ahí engarrotado y se va acumulando como una especie de basura y eso también hay que palparlo, también hay que tocarlo suavemente hasta que vaya desvaneciendo. Hace el tratamiento a esta persona que durante años había estado lidiando con el tema de los mareos y el vértigo. Eso se volvió un problema gravísimo. Y el problema es que a la persona le da el tema del vértigo y después le puede dar el pánico. Una persona siente que se marea, entonces de inmediato las suprarrenales generan adrenalina y esa adrenalina hace que el pecho lata, que haya sudoración y empiece un proceso de tensión impresionante, el sentimiento de que voy a morir, pero también el mismo cuerpo en las suprarrenales produce la noradrenalina y ya la noradrenalina baja y la persona siente un mareo, siente que se desfallece, siente que desfallece. Entonces cuando va al médico lo que dice es lo último. No, yo sentí como una sensación de que me desmayé, pero el proceso fue un proceso mucho más complejo y ya de ahí la persona empieza a tener mucho miedo de salir a la calle, empieza a tener mucho miedo de salir, de enfrentar a la sociedad, de enfrentar el trabajo, prefiere estar acostada. Acostada es como la situación donde no se presenta el mareo, entonces ahí se queda de manera inactiva. Cuando esta señora ve que con las digamos, terapias de este médico Yoselowski, ella empieza a mejorar, piensa, tanto sufrir, asistir donde tantos médicos, visitar a tantos médicos que me ayudaron y que me quitaban parcialmente esa sensación de mareo y vértigo. Y ahora vengo donde este señor y en unas pocas sesiones de terapia empieza a sentir una mejoría increíble. Y entonces a medida que va asistiendo, a medida que le van haciendo las terapias, la señora se siente completamente nueva. Siente que está bien, que ya no vuelve
esa crisis de mareo y vértigo, pero a la vez piensa, ¿y si me vuelve a dar? Entonces la pregunta se la hace a él y dice, bueno, sabemos, hicimos un buen diagnóstico, hicimos un trabajo, pues si te vuelve a dar, simplemente volvemos a hacer lo mismo y se resuelve el problema durante largo tiempo. Entonces no te preocupes, no tengas miedo de que te va a volver a dar, no tengas miedo del pánico que da esos ataques de mareo y vértigo. Y después de mucho tiempo, él encuentra que esa señora estaba felizmente casada. Pero en un accidente de tránsito, un conductor borracho arrolló al esposo y lo dejó prácticamente inhábil. El hombre no recordaba, el hombre no pudo volver a desarrollar actividades normales. Entonces ya esta señora se vio obligada era feliz, salía, viajaba, hacía cosas normales, ahora se tiene que dedicar a cuidar a un enfermo. Pero en medio del amor que ella le tenía, él mantenía la función sexual. La señora se hace embarazar, tiene una hija, la hija crece, entonces la hija le ayuda a cuidar al papá, pero ella siempre mantuvo como ira por lo que la vida le había hecho. Se sentía una víctima de la ira y empezó a acumular mucha tensión a nivel de la espalda, a nivel del cuello, y al final todo eso se tradujo en el mareo y el vértigo. Al final él descubre que hay mucha ira en esa señora porque se tuvo que dedicar a cuidar al esposo, que aunque lo amaba, ya evidentemente había acabado con su vida social, con su vida laboral, con su vida amorosa. ¿Qué le pasaba a la señora? Que al final ella tuvo que pensar, bueno, él ya no tiene vida mental, él es prácticamente como un vegetal y tenía que tomar una decisión. ¿Sigo con él hasta la muerte o simplemente yo lo dejo en una institución? Yo tengo con qué pagar en la institución, yo lo visito de vez en cuando, o lo visito diario, o lo visito cuando pueda visitarlo. No le he perdido el amor, jamás se lo voy a perder, siempre voy a estar pendiente de él. La señora toma la decisión, lo deja en una guardería, digámoslo así, en un lugar donde lo van a cuidar, donde ella lo puede pagar, va a estar bien alimentado, va a tener la atención médica que necesita, y ella sale afuera y se siente libre. Y en ese sentirse libre, conoce a otra persona, y entonces todo eso le genera como una especie de trauma, pero cuando ya empieza a sentirse bien como consecuencia de la terapia que le hacían para el mareo y el vértigo, la señora toma la decisión de hacer otra relación. Y esa relación la hace muy feliz y ya no tiene culpa. Entonces, miren todo lo que produce el miedo, todo lo que produce el miedo. El miedo produce muchas cosas. Recuerden, vencer el miedo es un trabajo que requiere de dedicación. Nosotros no le podemos hacer el juego al miedo. Tenemos que entender que hay miedos amigos y miedos enemigos. Que los enemigos hay que sacarlos de la vida. Que para manejar el miedo tenemos que ser como un coach. O sea, yo tengo una voz interior que dice, ojo, tranquilo, vas a ser capaz, vas a superar esta dificultad. No te vas a entregar. Tenés herramientas suficientes para enfrentar este miedo. Lo otro es que normalmente la persona que tiene miedo deja de trabajar físicamente. Hay que hacer ejercicio físico, hay que correr, hay que hacer abdominales, hay que hacer velitas, hay que respirar, aprender a respirar profundo para manejar esa inquietud, ese desasosiego, ese trastorno. También la intensidad del miedo. Entonces, para disminuir la intensidad del miedo, entonces tenemos un numerador arriba que es la gravedad del miedo y debajo el denominador, que son las herramientas que yo tengo para combatir el miedo. Entonces, si yo disminuyo el numerador y aumento el denominador, es decir, disminuyo la gravedad del peligro e incremento todas las fortalezas que yo tengo para combatir el miedo, hago más ejercicio, hago terapia, hago respiración,
En fin, empiezo a utilizar todas esas herramientas, entonces me voy fortaleciendo y la intensidad del miedo tiene que disminuir. Cuando yo digo que no le hagamos juego al miedo, que no le hagamos el juego al miedo, es que muchas veces, por ejemplo, la gente saca disculpas. Usted va a un restaurante y la comida no es buena, pero usted tiene miedo de decir que no le gustó la comida. Le vienen y le preguntan, ¿cómo le pareció la comida? Y dice, sí, bien, bien. No le hagas el juego al miedo. Que alguien te debe dinero y no tienes como la capacidad para ir y cobrarle el dinero a la persona. No, es que ya, si no me quiere pagar, que no me pague. No, usted tiene que ir a cobrar. A usted lo que le está dando es miedo ir a cobrar. O vamos a tal reunión. No, es que a mí esa gente no me gusta. No es que esa gente no te guste, sino que esa gente te produce miedo. Entonces, no le hagas el juego al miedo. Hay otra cosa que es bien importante. Tenés que pedir ayuda. Hay personas que conocen mucho, que saben mucho. No tengas miedo de pedir ayuda y búscate un círculo de amigos y de personas que te den estímulo, que te animen, que te sepan escuchar. Dicen que la inteligencia del ser humano se conoce por el círculo de amigos que lo rodean. Otra cosa bien importante, que respeten tus miedos. Y tú tienes que respetar los miedos de las otras personas. Porque a veces decimos, le da miedo de una cucaracha y tan bobo. No, si le da miedo de una cucaracha, le da miedo de una cucaracha. ¿Y a usted de qué le da miedo? De lo que quiera. Son sus miedos y la gente tiene que aprender a respetarlos. Desafortunadamente, entre nosotros, cuando alguien detecta nuestros miedos, nos manipula a través de nuestros miedos. Yo creo que eso es una cosa inhumana. Manipular a otro a través del miedo. Es inhumano. No lo podemos hacer. Si alguien lo hace con usted, tome. Dígale. Hágale saber que es clarito que usted no se va a dejar manipular con el miedo. Y que aunque le dé miedo de las cucarachas, o de los alacranes, o de cositas mínimas que las puede matar usted con el pie, pero les tiene aversión, entonces que a pesar de eso, lo tiene que respetar. Porque a mí me da miedo de la cucaracha, pero de usted no me da miedo. Es la naturaleza extraña de los miedos. Yo creo que aquí podemos parar y esto va a seguir. Vamos a seguir hablando. Hombre, yo espero que les haya servido de algo. Yo he tenido muchos miedos. Siempre tengo miedo. Me tengo que enfrentar al miedo cuando voy a hablar en público. Me tengo que enfrentar al miedo cuando me voy a montar en un avión. Me tengo que enfrentar al miedo cuando tengo que hacer un negocio. Me voy a enfrentar al miedo cuando tengo que decirle la verdad a alguien. Me parece dolorosa que no vaya a sentir, le voy a decir algo, espero que usted no lo vaya a tomar a mal. No, dígale lo que le va a decir, simplemente dígalo con sinceridad. Le va a servir a él, le va a servir a usted, lo tiene que decir. Tiene que dejar el miedo de decir la verdad, de ser asertivo. Cuando tengo que decir no, digo no, y cuando tengo que decir sí, digo sí. Pero no siempre tengo que estarle dando gusto a la gente. Bueno, si les gustó este video, que lo hice con mucho amor, espero que lo hayan sentido. Le van a dar like, diga like, me gustó. Y le van a dar suscribir en la campanita. Este es su canal Despertar con Speedy, hecho con mucho amor para ustedes. Nos vemos en un próximo video.